El héroe que liberó a una nación se convirtió en el villano de su propia historia. Lo que nadie te contó sobre Gedeón es que el hombre que ganó batallas imposibles terminó su vida en ruinas. Y necesitas saber por qué. Gedeón, el hombre que derrotó a un ejército con solo 300 soldados, cayó en una trampa que nadie esperaba. No fue una espada enemiga la que lo derribó, sino algo mucho más peligroso, su propio éxito. Probablemente ya hayas oído hablar de la increíble victoria de Gedeón contra los madianitas, pero apuesto a que nadie te contó lo que sucedió después. ¿Qué llevó a Gedeón, un hombre elegido por Dios, a tomar decisiones que destruirían su propio legado? ¿Cómo sus acciones afectaron no solo su vida, sino la de todo el pueblo de Israel? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de esta historia para no cometer los mismos errores? En este video, vamos a desentrañar los secretos oscuros de la vida de Gedeón que rara vez se discuten. Vamos a ver cómo incluso los héroes más grandes pueden caer si no están atentos. Y quién sabe, esta historia puede enseñarte lecciones valiosas para el día de hoy. El inicio de la historia de Gedeón está marcado por dudas e inseguridades. Pero a medida que obedecía a Dios, su fe crecía. Cada paso de obediencia lo llevaba más cerca de convertirse en el héroe que Israel necesitaba. Y así, Gedeón se fue preparando para enfrentar el mayor desafío de su vida. ¿Quién podría imaginar que aquel joven temeroso se convertiría en uno de los más grandes jueces de Israel? Pero el Señor tenía planes grandiosos para Gedeón. Y como veremos, esos planes irían mucho más allá de una simple victoria militar. El escenario estaba listo para una de las más increíbles demostraciones del poder de Dios en la historia de Israel. La historia de la victoria de Gedeón contra los madianitas es de quitar el aliento. Imagínate, un ejército de 135,000 hombres contra solo 300 israelitas. Parecía una locura, pero Dios tenía un plan. Él quería mostrar que la victoria no dependía de la fuerza humana, sino de su poder. Gedeón, ahora lleno de coraje, lideró a sus hombres en una estrategia inusual. Armados solo con antorchas, jarros y trompetas, ellos rodearon el campamento enemigo. En medio de la noche, al sonido de las trompetas y el grito de guerra, los madianitas entraron en pánico. Fue un verdadero Dios nos ayude. Los enemigos comenzaron a luchar entre sí, huyendo en total confusión. Esta victoria espectacular elevó a Gedeón al estatus de héroe nacional. De repente, aquel joven inseguro se vio en el centro de las atenciones. Todo el pueblo de Israel lo aclamaba como un gran libertador. Era el auge de la gloria para Gedeón, una posición que pocos podrían soñar en alcanzar. Pero con grandes victorias vienen grandes responsabilidades. Gedeón ahora enfrentaba un nuevo desafío: lidiar con el éxito y la fama. ¿Cómo mantendría su humildad ante tanto reconocimiento? ¿Cómo continuaría dependiendo de Dios cuando todo parecía estar bajo su control? La victoria contra los madianitas fue solo el comienzo de una nueva fase en la vida de Gedeón. Él había probado ser un líder capaz en tiempos de guerra, pero ahora necesitaba aprender a liderar en tiempos de paz. El pueblo lo miraba en busca de dirección y seguridad. Es interesante notar cómo Dios usó esa victoria no solo para liberar a Israel, sino también para continuar moldeando el carácter de Gedeón. El Señor lo estaba preparando para desafíos aún mayores. La cuestión era, ¿Gedeón permanecería fiel y humilde ante Dios? La historia de la milagrosa victoria contra los madianitas nos enseña mucho sobre la confianza y la obediencia a Dios, pero también nos alerta sobre los peligros del éxito. ¿Cómo lidiaría Gedeón con esta nueva realidad? ¿Mantendría su enfoque en el Señor o se dejaría llevar por la gloria humana? Tras la increíble victoria contra los madianitas, Gedeón se vio ante una encrucijada moral. Sus hombres estaban exhaustos y hambrientos, persiguiendo a los reyes fugitivos de Madián. Al pedir ayuda a las ciudades de Sucot y Penuel, Gedeón recibió una negativa que encendió en él una llama peligrosa, la del orgullo herido. La negativa de estas ciudades a ayudar reveló los primeros signos de un cambio en el corazón de Gedeón. Aquel hombre, antes tan inseguro y dependiente de Dios, ahora demostraba una confianza que rozaba la arrogancia. Él prometió venganza, diciendo: «Cuando yo vuelva victorioso, les desgarraré la carne a ustedes con los espinos del desierto». Y Gedeón cumplió su amenaza. Después de capturar a los reyes madianitas,
regresó a Sucot y Penuel, descargando su ira sobre los líderes de esas ciudades. Fue un momento de oscuridad en la jornada de aquel que fuera llamado para ser un libertador. La venganza personal tomó el lugar de la justicia divina. La venganza contra Sucot y Penuel marca un punto de inflexión en la historia de Gedeón. Es como si él hubiera probado el gusto del poder y le hubiera gustado. Aquel hombre que antes temblaba de miedo ante el llamado de Dios, ahora se veía capaz de juzgar y castigar por sus propias manos. La pregunta que queda es, ¿será que Gedeón se dio cuenta de cuán lejos se estaba desviando del camino de la humildad? ¿O será que, ciego por el éxito y el poder, continuaría descendiendo por esa ladera peligrosa? El próximo capítulo de su vida nos mostrará las consecuencias de esas elecciones. Después de la espectacular victoria sobre los madianitas, el pueblo de Israel estaba en éxtasis. Ellos habían visto a Dios actuar poderosamente a través de Gedeón y querían más. Fue entonces que hicieron una propuesta tentadora. Reine sobre nosotros usted, su hijo y su nieto, porque usted nos liberó de las manos de Madián. Imagínate la escena. Un hombre que comenzó como el menor en su familia, ahora siendo ofrecido un trono. La respuesta de Gedeón a primera vista parece ejemplar. No dominaré sobre ustedes, ni mi hijo dominará. El Señor dominará sobre ustedes. ¡Wow! ¡Qué demostración de humildad! ¿No es cierto? Pero era todo tan simple así. Las palabras de Gedeón sonaban piadosas, pero sus acciones subsecuentes contarían una historia diferente. Es interesante notar que, aunque Gedeón rechazó el título de rey, él hizo un pedido inusual. Él le dijo al pueblo, «Tengo un pedido a hacerles, que cada uno de ustedes me dé un arete de su parte del botín». Jueces 8:24. Los madianitas, siendo ismaelitas, solían usar arete de oro. Este pedido de Gedeón, aunque no era explícitamente una reivindicación de privilegio real, era significativo. En la época, era común que los líderes recibieran parte del botín de guerra. El hecho de que Gedeón pidiera específicamente los aretes de oro sugiere que él estaba aceptando una forma de pago u honor por su liderazgo. La Biblia nos dice que el pueblo respondió de buena gana, diciendo, «Nosotros los daremos de buena voluntad». Ellos extendieron un manto, y cada hombre arrojó en él un arete de su parte del botín. El peso total del oro recaudado fue de 1,700 siclos, sin contar otros ornamentos y joyas. Esta acción de Gedeón revela una complejidad en su carácter. Por un lado, él rechazó verbalmente el reinado, declarando que el Señor debería gobernar sobre ellos. Por otro lado, su pedido por una parte valiosa del botín sugiere que él no estaba completamente desapegado de las recompensas y del estatus asociado al liderazgo. Este episodio nos muestra cómo las acciones de Gedeón no siempre eran claras en su intención. Aunque él pudiera estar sinceramente intentando honrar a Dios con sus palabras, sus acciones sugieren que él estaba comenzando a apreciar algunos de los beneficios asociados a la posición de liderazgo que ocupaba. ¿Qué pasaría a continuación en la vida de Gedeón? ¿Cómo esa humilde recusa del trono afectaría sus decisiones futuras? La historia nos muestra que incluso las mejores intenciones pueden pavimentar el camino para decisiones desastrosas cuando no estamos vigilantes contra el orgullo y la ambición. Tras rechazar el trono, Gedeón tomó una decisión que alteraría profundamente el curso de su historia y la de todo Israel. Utilizando el oro recibido del pueblo, él confeccionó un efod, una vestimenta S. Aunque aparentemente una acción de devoción, esta decisión se reveló un grave error de juicio. Gedeón, no siendo sacerdote y actuando sin una autorización divina explícita, traspasó los límites de su autoridad. Al crear este efod, él inadvertidamente abrió camino para prácticas que se desviaban de la adoración apropiada en Israel. La Biblia no especifica la intención exacta de Gedeón, pero relata que el efod se convirtió en un objeto de adoración impropia para el pueblo. Las Escrituras relatan con pesar, todo Israel se prostituyó adorándolo allí, y él se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Esta declaración revela la gravedad de la situación. El hombre que Dios usara para destruir el altar de Baal, ahora se convertía irónicamente en un instrumento para el retorno del pueblo a la idolatría. Este episodio ilustra cómo incluso las intenciones aparentemente nobles pueden resultar en consecuencias desastrosas cuando no están alineadas con la voluntad. Gedeón,
posiblemente creyendo estar honrando a Dios, en realidad estaba compitiendo con la adoración establecida por el Señor. Es una alerta sobre los peligros de actuar basado en juicio propio en asuntos espirituales. El efod se convirtió en una trampa, un término que denota la seriedad de sus implicaciones. Podemos solo imaginar el conflicto interno de Gedeón al presenciar al pueblo adorando el objeto que él creó. ¿Habrá reconocido la magnitud de su error, o el orgullo lo cegaba para la gravedad de la situación? Esta narrativa nos enseña la importancia crucial de buscar la orientación divina antes de actuar, especialmente en cuestiones relacionadas a la adoración y prácticas religiosas. Gedeón, confiando en su propio discernimiento, cometió un error que tuvo repercusiones significativas. Sirve como un recordatorio solemne de que incluso acciones bien intencionadas pueden llevar a serios desvíos espiritual. El efod de Gedeón marca un punto de inflexión en su jornada espiritual. A partir de este momento, observamos a un hombre progresivamente distanciado del Dios que lo llamara. Las consecuencias de esta decisión no se limitaron a él, sino que afectaron a todo el pueblo de Israel. Es un testimonio poderoso de la responsabilidad que recae sobre los líderes espirituales y de la importancia de mantenerse fiel a las instrucciones divinas. Tras su ascensión como líder de Israel, Gedeón se embarcó en una práctica común entre los poderosos de su época, pero contraria a los ideales divinos: la poligamia. El libro de Jueces nos relata que Gedeón tuvo muchas esposas y por lo menos una concubina, resultando en 70 hijos. Esta decisión, aparentemente común para los estándares de la época, tuvo consecuencias profundas y duraderas. La poligamia de Gedeón refleja una progresiva deterioración de su discernimiento espiritual. Aunque no explícitamente condenada en aquel momento histórico, la práctica se desviaba del plan original de Dios para el matrimonio, establecido en el Edén. Gedeón, que antes buscaba tan celosamente la voluntad del Señor, ahora parecía más inclinado a seguir los costumbres mundanos que los principios divinos. El texto bíblico no ofrece detalles sobre las dinámicas familiares resultantes de esta situación, pero podemos imaginar los desafíos y conflictos que tal arreglo debe haber generado. Celos, competencia por atención y recursos, y la creación de grupos dentro de la familia eran problemas comunes en hogares polígamos. Estas tensiones familiares habrían impactado no solo en la vida personal de Gedeón, sino también en su capacidad de liderar eficazmente al pueblo de Israel. La mención específica de una concubina en Siquem adiciona una capa extra de complejidad a la situación. Esta relación resultó en el nacimiento de Abimelec, que más tarde se convertiría en una fuente de gran tragedia para la familia de Gedeón y para todo Israel. La decisión de Gedeón de mantener una concubina en una ciudad diferente sugiere una fragmentación no solo de su familia, sino también de su lealtad y enfoque. Es importante notar cómo esta práctica de la poligamia contrasta fuertemente con el Gedeón que conocemos en el inicio de su historia, un hombre temeroso, buscando señales y confirmaciones de Dios a cada paso. Ahora, vemos un líder que parece confiar más en prácticas culturales que en la orientación divina, un cambio sutil pero profundo en su caminata espiritual. La poligamia de Gedeón fue como una enfermedad que se esparció lentamente. Al inicio, tal vez pareciera inofensiva, pero con el tiempo, causó daños serios a su familia y a su legado espiritual. Las elecciones de Gedeón tuvieron efectos duraderos. Ellas influenciaron no solo su vida, sino la de sus hijos y de todo el pueblo de Israel. Y como veremos a continuación, uno de sus hijos en particular causaría grandes problemas en el futuro. Entre los muchos hijos de Gedeón, uno se destacó por razones preocupantes. Su nombre era Abimelec, que significa «Mi padre es rey». Este nombre ya indicaba problemas futuros, pues iba contra la decisión de Gedeón de no convertirse en rey de Israel. Abimelec creció en un ambiente familiar complicado. Como hijo de una concubina, él probablemente se sentía menos importante que los otros hijos de Gedeón. Esta situación creó en él una ambición peligrosa y un fuerte deseo por poder y reconocimiento. La Biblia nos cuenta que, tras la muerte de Gedeón, Abimelec vio una oportunidad de tomar el poder para sí. Él fue hasta Siquem, la ciudad de su madre, y convenció a los moradores a apoyarlo.
usó lazos familiares y promesas vacías para ganar el apoyo de ellos. Con el apoyo de los habitantes de Siquem, Abimelec cometió un acto terrible y cruel. Él mató 70 de sus medio hermanos, los hijos legítimos de Gedeón. La Biblia describe que él los mató sobre una misma piedra. Solo uno de los hermanos, llamado Jotán, logró escapar escondiéndose. Este acto brutal de Abimelec mostró claramente cómo las elecciones equivocadas de Gedeón afectaron a la generación siguiente. El hijo que él tuvo con la concubina se convirtió en un asesino en masa, destruyendo casi toda la familia que Gedeón había dejado. Tras este acto horrible, Abimelec se declaró rey, algo que su padre se había rehusado a hacer. Esto demuestra cómo él no respetaba la voluntad de Dios ni las decisiones de su padre. Él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso matar a su propia familia, para obtener el poder que tanto deseaba. El reinado de Abimelec estuvo marcado por la violencia, la traición y el miedo. Su gobierno no trajo paz ni prosperidad al pueblo. Al contrario, fue un tiempo de gran inestabilidad y sufrimiento para muchos. La historia de Abimelec nos muestra de forma clara y dolorosa cómo las elecciones equivocadas de un padre pueden afectar profundamente a sus hijos y a toda una nación. El ambiente de poligamia y competencia creado por Gedeón generó un hijo capaz de cometer actos terribles contra su propia familia y su pueblo. Este episodio triste en la historia de Israel sirve como una alerta seria para todos nosotros. Muestra cómo es importante seguir la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo nuestra vida familiar. Las decisiones que tomamos hoy pueden tener consecuencias graves en el futuro, afectando no solo a nosotros, sino también a las próximas generaciones. La ascensión de Abimelec al poder fue solo el comienzo de un período difícil para Israel. En los años que se siguieron, el pueblo enfrentaría muchas dificultades y sufrimientos como resultado de ese liderazgo corrupto y vio, tras la muerte de Gedeón, el pueblo de Israel enfrentó un periodo sombrío. El liderazgo fuerte que una vez los guió no existía más. El vacío dejado por Gedeón pronto se llenó de prácticas que iban contra todo lo que él había luchado al inicio de su jornada. La Biblia nos cuenta que, tan pronto como Gedeón murió, los israelitas rápidamente volvieron a adorar a los falsos dioses. Ellos hicieron de Baal Berit su dios. Este era el mismo Baal cuyo altar Gedeón había destruido años antes. Es triste ver cómo el pueblo olvidó tan deprisa las lecciones que Dios les había enseñado a través de Gedeón. Este retorno a la idolatría muestra cómo el corazón humano puede ser inconstante. Los israelitas habían visto a Dios actuar de forma poderosa a través de Gedeón, habían experimentado la liberación y la paz, pero aún así volvieron a los viejos hábitos pecaminosos. El pueblo no solo adoró falsos dioses, sino que también se olvidó completamente de Dios. La Biblia dice que no se acordaron del Señor su Dios, que los había librado de las manos de todos sus enemigos. Esta ingratitud debe haber entristecido profundamente el corazón de Dios. Además, los israelitas también se olvidaron de la familia de Gedeón. No mostraron bondad para con los descendientes de aquel que los había liberado. Eso muestra cómo la memoria del pueblo era corta y cómo eran ingratos con aquellos que Dios usó para ayudarlos. Esta situación nos hace reflexionar sobre el legado que Gedeón dejó. A pesar de sus grandes victorias al principio, sus errores al final de su vida tuvieron un impacto duradero. El pueblo no tenía un ejemplo fuerte de fidelidad a Dios para seguir. El retorno de Israel a la idolatría marca el inicio de un ciclo que se repetiría muchas veces en la historia del pueblo. Ellos se apartarían de Dios, sufrirían las consecuencias, clamarían por ayuda, y Dios enviaría un libertador. La historia de Gedeón nos enseña lecciones profundas y atemporales. Vemos cómo incluso un gran líder, elegido por Dios, puede caer si no está vigilante. El éxito de Gedeón lo llevó a un camino peligroso de autoconfianza excesiva y alejamiento de Dios. Reflexionando sobre esta historia, percibimos que nadie está inmune a las tentaciones del poder y la riqueza. Gedeón comenzó como un hombre común, llamado por Dios para una tarea extraordinaria. Él demostró fe y obediencia admirables Sin embargo, tras sus victorias, dejó que el orgullo y la ambición lo desviaran del camino correcto.
Las elecciones de Gedeón nos recuerdan la importancia de permanecer humildes y dependientes de Dios, sin importar cuán exitosos nos tornemos. Su ejemplo nos alerta sobre los peligros de alejarnos de los principios que nos guiaron al éxito, en primer lugar. Además, la historia de Gedeón y su hijo Abimelec nos muestra cómo nuestras acciones pueden afectar a las generaciones futuras. Las decisiones que tomamos hoy pueden tener consecuencias de largo alcance, influenciando no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que vengan después de nosotros. Que podamos aprender de los errores de Gedeón y esforzarnos por permanecer fieles a Dios en todas las circunstancias de la vida, sea en la adversidad o en el éxito. ¿Te ha dado curiosidad por saber cómo comenzó la increíble jornada de Gedeón? Tenemos un video especial que cuenta toda la historia de este héroe improbable. Desde su sorprendente llamado hasta sus mayores victorias, descubrirás cómo Dios transformó a un hombre común en un líder extraordinario. Haz clic en el video que aparece ahora en la pantalla para verlo. Y si quieres aprender más sobre las lecciones ocultas de la Biblia, no dejes de suscribirte al canal. Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Que Dios te bendiga.